Si pueden hacerlo en este momento. Bueno, hermanos, pues una vez más, Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Dios, hermanos, es muy bueno con nosotros. Dios es demasiado bueno con nosotros. Estamos concluyendo, hermanos, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos concluyendo, se está terminando. Terminamos, si Dios quiere, el día de hoy. La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dos o tres hermanos que me digan, hermanos, si han aprendido algo de esta carta, hermanos. Alguien que diga, hermano, a mí me llamó la atención lo que usted dijo, o alguna lección que a usted le haya llamado la atención. Alguien así quisiera decir, hermano, me llamó esta lección, aquí Dios me hizo ver esto, o algo así. Solamente tres para no gastar mucho el tiempo. Bueno, hermanos, creo que he corrido en vano, dijo el apóstol Pablo. Creo que vamos a comenzar en el principio. Entonces, comencé, hermano Leo. Bueno, hermano, adelante. De la incredulidad, que había testigos. Sí. De la resurrección. Los testigos de la resurrección de Cristo. Bueno, por lo menos hubo alguien que sí escuchó. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo número 16. Recuérdense, el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Corinto, hermanos. Una iglesia, lo vuelvo a repetir, que le dio muchos problemas al apóstol Pablo. Le dio problemas. Él como fundador de la iglesia, pues todo padre de familia quiere tener pues una buena familia, quiere tener buenos hijos, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Todo pastor quiere tener pues una iglesia, una buena iglesia, que lo que el pastor está enseñando, de acuerdo a la palabra, pues dé fruto. El maestro quiere que usted les pregunte y no dieron fruto. Se crean, hermanos. Leo. El apóstol Pablo, como fundador de la iglesia, hermanos, pues quería que la iglesia pues siguiera adelante, que se viera algo. Sin embargo, no vemos mucho. Y vemos que había problemas, lo vuelvo a repetir, había pleitos, había celos, contiendas, divisiones en esa iglesia. Había mucha inmoralidad. Recuérdense, hermanos, que allí en la ciudad de Corinto había un templo, que había profetisas, en realidad eran prostitutas. Y hermanos, la iglesia, los hermanos, pues ahí estaban. Les era muy difícil, yo entiendo, pero no los justifico. Entiendo que sí les era difícil. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, los exhortó en esta primera carta a los Corintios. Ahora se está despidiendo. Pero antes de despedirse, hermanos, el apóstol Pablo les va a dar 5 consejos a los hermanos, que yo diría 5 exhortaciones a los hermanos de la iglesia de Corinto, de acuerdo, hermanos, al contexto que hemos estado viendo, cómo era la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo se vio en la necesidad de darles estas 5 exhortaciones a la iglesia de Corinto, que nos puede servir a nosotros, hermanos, en el día de hoy. ¿Por qué no? Por supuesto. Ha sido la palabra de Dios preservada hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver qué podemos sacar, hermanos, en la lección del día de hoy. Comienzo diciéndoles, hermanos, que las ordenanzas del apóstol Pablo, o las exhortaciones del apóstol Pablo que vamos a ver hoy, suenan como a órdenes militares, sugiriendo, hermanos, que la iglesia, nosotros,
La iglesia es un ejército que debe de comportarse como tal. Un ejército que debe comportarse como tal. Eso es la iglesia, por lo que vamos a ver ahorita. El apóstol Pablo, hermanos, nos va a exhortar a que actuemos como tal ejército, a que actuemos como personas maduras, a que actuemos como personas valientes, no como se estaban comportando los corintios, que parecían niños. El cristiano, hermanos, debe de crecer, debe de seguir adelante. El apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, dejé lo que era de niño. Vamos adelante, dice la palabra de Dios, a la perfección. Y el apóstol Pablo nos va a decir que debemos de hacer eso. Y necesitamos, hermanos, muchas de las veces una exhortación, una jaladita de orejas para despertar, para dejarnos ver, para hacernos ver en los tiempos que estamos viviendo. Demasiado, hermanos, y muy a menudo, muchas iglesias no tienen la disciplina como tal ejército de Dios. No tienen esa disciplina. Y la madurez. Muchas iglesias, hermanos, muchas iglesias, en realidad es un verdadero relajo y es un verdadero show. Mirarán ustedes, hermanos, iglesias que en lugar de iglesia parece un centro de entretenimiento, parece una discoteca. Apagan sus luces en la plataforma, las ponen a oscuras, proyectan sus luces de diferentes colores. Cantantes vestidos, hermanos, como un cholo, tatuados, con gorra, con pantalones rompidos, un verdadero espectáculo. Cuando el apóstol Pablo y la Biblia dice que somos un ejército de Dios y que debemos de tener disciplina. Y si nosotros no ponemos atención, hermanos, a lo que nos dice la palabra de Dios, nos podemos desviar. Al rato podemos apagar las luces aquí, poner lucecitas en las esquinas, venir en short, venir en chancletas. Un verdadero show, un verdadero espectáculo. Los corintios estaban actuando como niños. Era tiempo de que crecieran y actuaran como adultos. ¿Saben, hermanos, cuál es la primera exhortación que podemos encontrar en lo que nos corresponde al día de hoy? Vean el capítulo 16 y el versículo número 13. Primera de Corintios 16, 13, el apóstol Pablo, hermanos, está despidiéndose de la iglesia por medio de esta carta. Y la primera palabra que está ahí, hermanos, dice, ¿qué? Velad. Velad. Nosotros sabemos o tenemos una idea de lo que significa velad. Significa que tenemos que estar despiertos. Significa que tenemos que estar atentos. Y el apóstol Pablo, hermanos, les dice a los corintios, velen. He sido informado acerca de vosotros por los de Cloé, que hay divisiones. Velen. No sean niños. Velen, corintios. La ciudad en la cual están viviendo, la perversión en la ciudad en la cual ustedes habitan, velen. No es posible que estén viviendo como niños.
Igual como lo dijo en Hebreos, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, debiendo ser ya maestros. Velen. Le dice el apóstol Pablo a los corintios. Los corintios no estaban velando, hermanos, por lo que veo no estaban velando. Nos hemos dado cuenta, lo vuelvo a repetir, los problemas que había en esta iglesia. Inmoralidad. Una persona que vela no va a caer en inmoralidad, mucho menos de la clase de inmoralidad que había en esa iglesia. Velen. Primera exhortación. Esto significa, hermanos, que debemos mantenernos despiertos y alerta. ¿Verdad que sí? Amén. Despiertos y alerta. Prestando toda la atención a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Velad. Si somos cristianos, es nuestro deber estar en constante vigilancia y no permitir que nada nos aleje de nuestras creencias en Dios. El apóstol Pablo le dice a los corintios, velen, apártense de aquellos que se dicen ser y no lo son, velen. Nos hemos dado cuenta, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, que no es tiempo, hermanos, de estar jugando, que no es tiempo de estar durmiendo, que no es tiempo de estar bosteciando, que es tiempo de velar. Porque no sabéis a qué horas ha de venir el esposo, el novio. Vela. Mira, hermano, lo que dice Primera de Pedro. Capítulo número 4, en Primera de Pedro, capítulo número 4. Versículo número 7, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Saben por qué debemos de velar, hermanos? Porque esto se acaba. Esto se acaba y la venida de Cristo se acerca. Esto se acaba. Vela. Vela. No te distraigas. Acércate a Dios, busca a Dios, vela, vela. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Una persona que está, hermanos, en sus 5 sentidos. La palabra dice que por medio de la palabra de Dios podemos tener nuestros 5 sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Velad. ¿De acuerdo, hermanos? Vela, Corintios. Toda la carta que me mandaste y que te estoy contestando para atrás, veo los grandes problemas en los cuales estás pasando, iglesia. Veo que no hay orden, veo que no hay disciplina, veo que están viviendo como en el tiempo de los jueces. Cada quien hace lo que bien le parece. Vela. Nosotros como padres de familia, hermano, no decimos a nuestros hijos, no hagas eso, mijo. Te va a traer consecuencias, no lo hagas, mijo, te va a traer consecuencias. Vela, vela. La noche está avanzada, dice la palabra del libro de Romanos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias, ni etcétera, etcétera, etcétera. Primera exhortación, velad. Velad. Velad, hermanos, significa estar activos en la oración. Que no nos pase, hermanos, como cuando el Señor Jesucristo fue al monte a orar y se llevó a sus discípulos. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, espérense aquí mientras yo voy y oro. Oren. El Señor entra al huerto. ¿Y saben qué miró? Cuando Él salió del huerto, ¿los halló qué? Durmiendo.
Cuando Él les dijo, velen, los halló durmiendo. Dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Despiertos, orando, perseverando. Cuando vienen los problemas, hermanos, es cuando ¿por qué? Porque no oramos. Porque nos dormimos y no velamos. Después hay que recoger lo que hemos sembrado. Allí mismo, hermanos, en Primera de Pedro 5, versículo número 8. Vean lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios. ¿Y qué, hermanos? Velad. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Saben por qué tenemos que velar? Porque tenemos un enemigo, hermanos, que se viste como ángel de luz. Tenemos un enemigo que nos quiere devorar. Dice la palabra de Dios que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Vela, porque el diablo anda como un león rugiente alrededor de ti buscando devorarte. Si no velas, te va a devorar, va a acabar con tu fe. Te va a destruir tu fe, no te va a llevar al infierno, pero te va a quitar tu fe. Vela. El apóstol Pablo dice a los Corintios, velen, Corintios, velen. Están durmiendo, están tirados en la hamaca y el diablo está haciendo con ustedes lo que él quiere. Vean los problemas que había. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta desvelarse? A nadie. Pero la palabra de Dios nos manda, hermanos, que es una obligación como cristianos mantenernos en oración, despiertos y atentos. Vela, porque el diablo te quiere destruir. Si no velas, el pecado va a llegar a tu vida. Lo vas a dejar que entre con poquito. No hay problema. No sigas velando. El diablo va a hacer que caigas más en pecado. Un poquito más, no hay problema. Cuando menos acuerdes, vas a estar bien lejos de la voluntad de Dios. Y qué difícil es volver a como tú estabas al principio. Me he pasado, hermanos, a veces me he pasado tiempo buscando la palabra de Dios en oración y qué bendición. Pero me descuido, hermanos, y cómo me cuesta volver a aquel lugar donde yo estaba con el Señor. ¿Cómo me cuesta? ¿Por qué? Porque me descuidé, porque no velé. Por eso a veces le llamamos malo a lo bueno. ¿Y qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que ya no miras cómo te encuentras por no estar velando. Qué exagerados, qué legalistas. ¿No serás tú que andas a millas de lejos de la distancia de la persona del Señor? Vean lo que dice Efesios, hermanos. Efesios capítulo número 6. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 18, hermanos. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué, hermanos? Velando en ello con toda, ¿qué? Perseverancia. Vela. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo velo? En oración. Orando unos por otros, orando por ti mismo, orando por tu familia, orando por la iglesia, orando por los hermanos. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Saben cuál fue la primera exhortación, hermanos, que el apóstol Pablo les dio a los corintios? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Velad. Ahí lo tenemos, hermanos, vean, 16, 13, velad. Segunda, hermanos, exhortación, segundo consejo que el apóstol Pablo antes de despedirse, antes de cerrar su carta, le dio a los corintios. Ahí está, hermanos, estar firmes. ¿En qué? En la fe. Nos exhorta
a estar firmes en la fe. ¿En la fe de qué? ¿En la fe en quién? En la fe en el Señor. En la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo necesitamos, hermanos, nosotros en realidad tener fe? De verdad. Tener fe. La fe, hermanos, puede ser una fuente de paz para nosotros. La fe puede ser una fuente de paz y consuelo. En momentos de dolor o incertidumbre, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros y tiene un plan para nuestras vidas. Incluso si no podemos verlo en el momento presente. La fe es una parte fundamental de la vida cristiana, ya que es a través de ella que se puede tener una relación con Dios y recibir su gracia y salvación. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Tomás? Incrédulos. Hijos de Dios, pero incrédulos. Si no lo veo, no lo creo. Si no pongo mi dedo en el lugar de sus clavos, no lo voy a creer. Si no pongo mi mano en la llaga de su costado, no voy a creer. ¿Dónde está la fe, cristiano? ¿No dice la palabra de Dios? ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera? ¿La convicción de lo que no se ve? Estad firmes en la fe. No podemos, hermanos, dejar fuera ese capítulo. Vamos ahí, hermanos. Hebreos 11. Fe, apenas 2 letras, hermanos. 2 letras que son tan insignificantes, pero que abarcan, hermano, una grandísima verdad para nosotros como cristianos. El apóstol Pablo le dice, estén firmes en la fe a los corintios. Vean, hermanos, lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, hermanos, aunque yo no lo vea, lo debo de creer. Amén, hermanos. Amén. Aunque yo no lo vea, lo debo de creer. ¿Alguien ha visto a Dios? No, pero lo creemos. Así, hermanos, como le confiamos a Dios nuestra alma, que estamos 100% seguros de que vamos a ir a la presencia, como le hemos confiado el alma, le debemos de confiar cada día, cada semana, cada mes, todos los días, por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vean el verso 4, hermanos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vean, hermanos, Abel hubiera podido decir, a Dios le voy a dar no lo mejor, le voy a dar lo de la mitad. Lo mejor me lo voy a quedar yo. Lo que es de menor inferioridad se lo voy a dar a Dios, como hizo su hermano. Abel bien hubiera podido hacer eso, ¿sí o no? Pero ¿saben cuál fue la diferencia de Abel y Caín? La fe. Él dijo, no, Dios merece lo mejor. Lo necesito. Amo este cordero, lo que haya sido. Es uno de mis preferidos, es mi consentido, pero se lo voy a dar a Dios. La fe. Estad firmes en la fe, le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. ¿El otro qué hizo el hermano? No. Mi hermano está loco. A Dios ni siquiera lo mira.
y le dio algo, lo mejor, y Dios él ni siquiera ha visto a Dios. Yo le voy a dar este cordero manco, este cordero que está cojo, se lo voy a dar a Dios. La grande diferencia fue la fe, que uno tuvo fe y otro no tuvo fe. Lo repito, ¿cuántos de nosotros nos familiarizamos con Tomás? Mira, en el libro de Malaquías, es que así somos. Le ofrecían a Jehová lo cojo, lo hurtado, lo peor. ¿Por qué? Porque no había fe. El Señor les dijo, a ver, ve, ofrécelo a tu rey, a ver si él se va a agradar. Si el rey no se va a agradar, ¿cómo crees que me voy a agradar yo? Tenemos, hermanos, que desarrollar fe, más fe en el Señor Jesucristo, en sus promesas. Porque a veces, hermanos, andamos arrastrando la cobija porque muchas veces no creemos en las promesas de Dios. ¿Incrédulos? ¿Y saben por qué no creemos en la promesa de Dios? Porque no estamos firmes, porque no estamos velando. ¿Cómo yo voy a creer en las promesas de Dios cuando no leo la palabra de Dios? Cuando no oro. Es imposible lo que me está pidiendo el apóstol Pablo, es imposible de la manera que estoy viviendo mi vida, pero acércate a Dios, vela y verás que no se te va a hacer tan difícil creer en las promesas de Dios. Todo, hermanos, es una consecuencia de otra, Y tenemos que encontrar el primer eslabón para de ahí seguir al segundo y seguir escalando y seguir arriba. ¿Sí o no? Vean, hermanos. Vean, si quieren no lo vean, pero voy a leer. Dice la palabra de Dios, hermanos, que por la fe no fue transpuesto. Por la fe Noé, hermanos, cuando fue advertido por cosas, el arca, Noé, nunca había llovido en la tierra, preparó un arca, se burlaron de él, estás loco, Noé, nunca ha llovido, ¿qué es lluvia? ¿Qué es un diluvio? Él siguió trabajando, ¿saben por qué? Por fe. Por fe. Por la fe Abraham, hermanos. Por la fe Sara. Por la fe Moisés, hermanos. Por la fe Moisés. Dice la palabra de Dios, hermanos, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Wow, hermanos, qué fe tuvo ese varón de Dios, Moisés, viviendo, hermanos, en un castillo, viviendo, hermanos, siendo criado en la sabiduría de los egipcios, viviendo, hermanos, en el palacio. Él dijo, no, esto no es para mí. Yo tengo fe y esto no es para mí. No soy hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado. Y la palabra de Dios dice, porque tenía su mirada puesta en la recompensa. Hermanos, ¿qué hubiera hecho usted en lugar de Moisés? ¿Qué hubiera hecho usted? Es más, si Dios lo llamase a usted, hermano, como predicador, ¿qué haría? No, ¿cuándo? No, voy a dejar mi casa. No, mi trabajo, ¿cuándo? Tanto que gano. ¿No tenemos fe? Cuando la palabra de Dios nos está diciendo, estad firmes en la fe. Difícil sería decir, pues sí, Señor, si me llamas, aquí estoy. Tú sabrás lo que haces, tú sabrás cómo le vas a hacer. ¿Cómo sufrió, hermanos, Moisés? ¿Cómo sufrió? ¿Qué pueblo tan rebelde le costó sacar de Egipto?
Pero ¿saben todo por qué fue? Por la fe. Dice la palabra de Dios, hermanos, que por la fe, José, cuando estaba ya viejo, hermanos, mencionó la salida de los hijos de Israel. José dijo, miren, Dios los va a libertar. Dios los va a sacar de aquí. Yo tengo fe de que eso va a suceder. Dice, cuando eso suceda, mis huesos no los dejen aquí en Egipto, sáquenlos de aquí. ¿Saben por qué hizo eso, hermanos? Por la fe. Estad firmes en la fe. ¿Tienes fe? Yo sé que tenemos fe para confiarle a Dios nuestra alma, pero fe diaria, practicada. Vean otra exhortación, hermanos. Vean otro consejo. Versículo 13 y la palabra que encontramos ahí, hermanos. La primera fue velad. La segunda, estad firmes en la fe. La tercera dice, hermanos, portaos, ¿cómo, hermanos? Varonilmente. Portaos varonilmente. Yo estaba buscando y qué significa varonilmente. Y no había mucho, hermanos, pero dice que la palabra varonil es reflejar el carácter de Dios. Un varón es aquel que refleja el carácter de Dios, que es sufrido a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas que constantemente se esté enfrentando. Eso es un varón, un varonil, un hombre. Estaba mirando, hermanos, y concuerdo, un hombre no es un hombre que tiene 2, 3 o 4 mujeres al mismo tiempo. Ese es un cobarde. Ese es un cobarde. Un varón es aquel que refleja el carácter de Cristo en su vida. Y un varón es aquel que tiene una sola mujer, que la respeta, que la cuida, que la valora y que los ojos no se le van con cualquier otra. Los hermanos de Corinto, hermanos, si somos honestos, no se estaban portando varonilmente. Eran niños llenos de problemas, de pleitos, hermanos, menospreciándose los unos a los otros. ¿Eso es varonil? Eso es niñez. Envidias, celos, eso no es ser varonil. La importancia de varonil en la práctica religiosa radica en su llamado a vivir una vida de coraje y valentía en la fe. Lo vuelvo a repetir. La importancia de varonil en la práctica religiosa radica en su llamado a vivir una vida de coraje y valentía en la fe. No se trata solo de ser valiente ante los peligros físicos, sino también de enfrentar con valentía los desafíos emocionales, sociales y espirituales con fuerza y confianza. En nuestra vida cotidiana podemos aplicar el significado de varonilmente al enfrentar las pruebas y las tentaciones de una manera valiente y fiel a nuestras creencias y principios. También podemos demostrar varonilmente a luchar por la justicia y el amor hacia los demás, incluso cuando eso signifique ir en contra de la corriente de la sociedad. Dice, hermanos, portaos varonilmente. En pocas palabras, hermanos, pórtese como hombre cristiano, reflejando los atributos de Dios. ¿Qué culpa tengo yo, hermano, que usted tenga? Es un ejemplo. ¿Qué culpa tengo yo que usted tenga problemas en su casa y venga acá
a la iglesia y ande de cara larga conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Óigame, eso no es un carácter varonil. Eso no es un carácter de un hombre. Es un carácter de un niño caprichoso. ¿Qué culpa tiene mi esposa, mis hijos, que en el trabajo no me vaya bien y llego echando chispas a la casa y pateando la puerta y tirando los platos? ¿Qué culpa tienen ellos? No estoy reflejando un carácter varonil. No estoy reflejando un carácter de Cristo. Mira a Cristo todo lo que le hicieron. Y sin embargo, dice la palabra de Dios, nunca se halló engaño en su boca. ¿Saben, hermanos? Hay personas que sufren, de verdad sufren. ¿Y qué carácter? Por ejemplo, el hermano Daniel Garlic, ya en sus últimas, hermano, en sus últimas, ustedes saben cómo era él, un hombre fuerte, lleno de vida. Terminó, hermanos, bien flaquito y le quedaban unos días. Y dice, pues los médicos me dijeron que, pero Dios tiene el último, siempre sonriendo, siempre contento. Dice, cuando me dieron la noticia del cáncer, dice, pues gracias a Dios tengo cáncer. Un carácter de un varón cristiano. ¿Y nosotros? Ya no me miró bien y ya. Se desboronó. Se deshizo porque no lo saludé. ¿Dónde está el carácter del cristiano que está reflejando el carácter de Cristo? Velen. Manténganse firmes en la fe. Pórtense como hombres, pórtense como mujeres de Dios. Mira, lo vuelvo a repetir. En esta semana miré una iglesia, hermanos. Lo vuelvo a repetir, un show. Que si quiero ir a una discoteca, mejor me voy ahí con ellos. Un show. Lo vuelvo a repetir, miren, pantalones flojos, así, camisas manga corta, unos hasta tatuados, con la gorra de lado, con lentes oscuros, con micrófono en la mano, cantándole a Dios. ¿Eso es una persona varonil? No, hermano, una persona varonil es aquel que anda bien, trata de vestirse bien y con su cinto y que digan, este es un varón, este es un hombre, no es un payaso. ¿Qué les parecería, hermanos, si el próximo me vengo en short? En primer lugar, no lo haría, hermanos. No lo haría. En segundo lugar, algunos de ustedes me dirían, ¿qué le pasó? Bájese de ahí. Que venga en short y con camisa de tirantes. En primer lugar, no lo haría. En segundo lugar, no me dejarían y harían lo correcto, porque esto no es un show, esto no es un espectáculo, esto es la iglesia de Dios. Y debemos de reflejar a aquel al que venimos a adorar, al que venimos a aprender, al que venimos a proclamar. ¿Cómo yo les voy a hablar del Señor, del carácter de Dios, cuando en mi persona ni siquiera me esfuerzo por reflejarlo un poquito? Pórtese varonilmente. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. ¿Sí, hermano José? Amén, hermano. Usted dio una lección muy buena y importante que se llama vives conforme a lo que crees. Vive de acuerdo a lo que crees. Sí. Tenemos, hermanos, otra. Vean allí, hermanos. Otra exhortación. Vuelvo a leer el versículo número 13. Primera exhortación, velad. Segunda exhortación, estad firmes en la fe. Tercera exhortación, portaos varonilmente. Cuarta exhortación, que dice, ¿cómo, hermanos? Esforzaos. Esforzaos.
La verdad, hermanos, la verdad que sin esfuerzo somos como el cuerpo que no tiene la columna vertebral. No vamos a agarrar fuerza. Lo que detiene al cuerpo es su columna. De ahí se agarra, de ahí se amaciza. Sin esfuerzo, hermanos, somos como si estuviéramos aquí, pero no tuviéramos el techo que nos cubre. No creamos, hermanos, que el velar, no creamos que el permanecer firmes en la fe, no creamos que el portarnos varonilmente es que Dios va a sacar una varita mágica y te va a tocar y te va a tocar y te va a tocar. Automáticamente, wow, ya, la hice. No, hermanos, tiene que haber un esfuerzo. Tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. El Señor se lo dijo a Josué. Vean el capítulo 1, si son tan amables. El Señor se lo dijo a Josué. Versículo número Josué 1:6 dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente. A Josué le dijo el Señor: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Pero primero, hermanos, primero le dijo a Josué: esfuérzate. Era una tierra, hermanos, una tierra enorme. Era mucha gente a la que Josué le tenía que repartir la tierra. Tenía que medirla. Tenía que sacar líneas. Tenía que decirle: esta puerta va a ser para ti. Esta va a ser para ti. Era un trabajo, hermanos, muy tedioso, un trabajo muy cansado, un grande trabajo que Josué tenía que hacer. Por eso el Señor le dijo: Josué, ¿qué? Esfuérzate. Josué, si tú no te esfuerzas, no vas a poder. No es de que, a ver, ¿para qué lado cae la moneda? No, Josué, vas a medir la tierra y se las vas a repartir. Si tú no te esfuerzas, no vas a poder. Hermanos, si no nos esforzamos, estamos mal, estamos fritos, estamos acabados si no hay esfuerzo en nosotros. Así como nos esforzamos todos los días, hermanos, para levantarnos e ir a trabajar, así como sacamos nuestras tareas del trabajo, pienso yo, ¿verdad? Así como sacamos nuestras tareas de los trabajos, como nos esforzamos, como nos pagan, debemos de esforzarnos para vivir como Dios nos dice que vivamos. Esfuérzate, Josué. Esfuércese, hermano. Esfuércese un poquito más. ¿Es todo lo que se puede esforzar? Yo pienso que no. Hay más. Hay más. Esfuérzate. Le dice también, hermanos, en el versículo número 7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que... A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que hagas. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. También, hermanos, en el versículo número 9, hermanos, también ahí le vuelve a decir, versículo 9 de Josué 1, mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué, hermano? Valiente. Esfuérzate para que seas valiente, esfuérzate para que seas varonil, esfuérzate para que permanezcas en la fe, esfuérzate, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Verso número 18, hermanos, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué esfuerzo, hermanos, vamos a hacer nosotros para la semana que viene? ¿Qué esfuerzo vamos a hacer para vivir mejor que lo que vivimos la semana pasada? Si no hay esfuerzo, vamos a estar igual. Igual. O peor. Igual. Si no me esfuerzo, igual de débil espiritualmente, igual de desfuerzado espiritualmente. Pues estuvo buena la enseñanza, pero yo quisiera que el hermano cuando enseñe me diera poder. Te voy a dar poder. ¿Cómo no? Y que fuera que
Bueno, fuera que con la enseñanza a usted le salieran alitas o una aureola y sin ningún esfuerzo el día de mañana en nuestros trabajos, ay, todavía siento la unción. No, esfuérzate. Yo enseño lo que dice la Biblia, de ahí para allá tienes que esforzarte tú. Y dice que si te esfuerzas, Dios va a estar contigo. Dios te va a ayudar. Dios te va a dar las fuerzas. El mismo Señor le dijo de Gedeón, varón esforzado y valiente. Mira, esforzado, hermano, mira, le estaban robando. Venían personas y le robaban a los madianitas y todo eso, robaban. Y Gedeón estaba escondido. Pero aún allí, hermanos, Dios vio que ese hombre era un varón esforzado y un varón valiente. Hermanos, Dios sabe que usted puede un poquito más vivir para Él. Dios sabe que usted se puede esforzar un poquito más. Varón esforzado y valiente, despierta. Despiértate. Esfuérzate. ¿O no? Amén. Mire, hermano, si no hay esfuerzo no vamos a crecer. Vamos a estar igual, vamos a permanecer igual. O peor, dice Leo. O peor. ¿Cómo vamos a vivir el día de mañana, hermanos? ¿Qué esfuerzo le vas a echar? Mira, el Señor le dijo a Josué, esfuérzate. Y Josué se esforzó. Se esforzó. Se esforzó. Mira cuando destruyeron a Jericó, cuando agarraron del anatema, Josué quería seguir adelante, se puso de rodillas, quiero seguir adelante. Señor, tú dijiste, ¿qué pasó? Se esforzó a buscar a Dios, para que Dios le dijo, mira, hay pecado, Josué, hay pecado, sácalo, mátalo, apedréalo y vas a poder seguir adelante. Josué lo sacó, lo mató y siguió adelante, se esforzó. Amén. Amén. Ahorita no nos gusta esforzarnos, todo lo queremos bien fácil. Miren, los carros le puchas un botón y prende, le puchas otro botón y se apaga. Es más, te acercas y se abre la puerta solo. Cada día este mundo, hermano, nos está haciendo más lentos, más vagos y no queremos esforzarnos. Antes tenías que darle vuelta con la mano para que bajara el vidrio. Hoy no, puedes un botón y solito cae. No queremos esforzarnos. Ay, me canso. Ay, qué cansado. Vamos a buscar un carro. Ay, si no tiene eléctrico, no lo compro. Me canso dándole vuelta ahí bajándole. Ay, si tiene llave, no, ¿qué? Nos está patinetas, hermanos. Un hijo me pide una patineta. Le digo, mi hijo, no quieres ni caminar, no, va a subirme para irme. No, hombre, pues, ¿cómo? Este mundo, el sistema cada vez nos está haciendo más vagos, hermanos. No queremos esforzarnos. Hay que caminar en lugar de comprar. ¿De qué te sirve tener una patineta para hacer ejercicio si no va a hacer nada? ¿Sí o no? No hay esfuerzo. No hay esfuerzo. Vamos a la iglesia, escuchamos, salimos y ya cerramos la Biblia. No hay esfuerzo. No hay. ¿Cómo vamos a crecer? ¿De qué manera? Yo no les puedo dar el poder que yo tengo. Nada más no ando en la E también. Por eso estamos aquí para aprender. Todos. Para esforzarnos. Para ser valientes. Para reflejar el carácter de Cristo. Vean uno más, hermanos. Vean uno más. Exhortación número 5. Versículo número 14. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. A 1 Corintios 16, 14 dice así, hermanos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Seamos honestos, hermanos. De acuerdo a lo que hemos estado estudiando, la iglesia de Corintio, todo lo que hacían lo hacían por amor. ¿Verdad que no? No. Ellos, hermanos, llevaban al compañerismo, llevaban su comida, llevaban su despensa, se sentaban allá y no compartían con los que tenían necesidad. No lo hacían por amor. Ellos, los riquillos que había allí, se iban temprano. No esperaban a los necesitados. Decían, no, hombre, ni vale la pena esperar. Entonces no trae nada. Yo traigo mi propia comida, yo traigo mi propia despensa, yo me siento a comer. No había amor.
Y por eso el apóstol Pablo bien claro le dice, mira Corintios, todo lo que hagan, háganlo por amor. Espérense a comer unos a otros. Si tienes hambre, come en tu casa. Porque tú vienes solamente aquí a hacer de mal testimonio a los que no tienen nada. Los menosprecias. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si nos damos cuenta, hermanos, en estas 5 consejos que el apóstol Pablo les da, en estas 5 exhortaciones, son exactamente las cosas que los corintios necesitaban. No velaban, no estaban firmes en la fe, no se portaban varonilmente, no había esfuerzo de ninguna manera y no había, las cosas no se hacían por amor. En resumidas cuentas, esos fueron las lecciones que vimos. Y hermano, si no tenemos amor, somos como ¿qué? Címbalo que retiñe, así se llama una lección. Címbalo que retiñe. Metal que suena. Si lo que hacemos no lo hacemos por amor, no somos nada, hermanos. No somos nada. No somos nada. Velen. Afírmense, estén firmes en la fe. Pórtense como hombres. Esfuércense. Y todas las cosas que hagan, háganlas con amor. 5 exhortaciones, 5 consejos del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto que bien les cayó como anillo al dedo. Y a nosotros también. Ya no lo lean, pero luego unos pasajes que siguen el apóstol Pablo, hermanos, reconoce a algunos hermanos. Recíbanlos, trátenlos bien, vean, ellos hacen la obra lo mismo que yo, si va Timoteo, etcétera, etcétera. Y después, hermanos, el apóstol Pablo cierra su carta con una sentencia. Vean lo que dice verso número 22. Versículo número 22. Sentencia el apóstol Pablo antes de cerrar su carta. Y les dice a los corintios, verso número 22, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Así termina su carta el apóstol Pablo. Si no amas al Señor Jesucristo, eres maldito, porque la ira de Dios está sobre ti. El apóstol Pablo así les dijo a los corintios. Así les dijo: velen, pórtense como hombres, esfuércense. Todas las cosas sean hechas con amor, y el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Si tú no amas al Señor Jesucristo y te mueres en esa condición, tú te vas a ir al infierno. Tú te vas a perder. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a ponernos en pie. Hemos terminado con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La semana pasada vamos a estudiar otra. No les voy a decir cuál para que vengan, Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos diste, Señor, la oportunidad, el privilegio, Señor, de sacar un poquito, Señor, de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Sacar un poco de enseñanza, Señor, para nosotros. Señor, ayúdanos a esforzarnos, Señor. A veces no nos gusta esforzarnos, no nos gusta. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre, a poner un poquito más de empeño, de esfuerzo para dejar el pecado, Señor, para ser mejores, para ser verdaderos hombres, varones, portarnos varonilmente y reflejar en nuestras vidas el carácter de Cristo. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Y sigue, Señor, bendiciendo el resto del servicio, y ruego para que estas enseñanzas, Señor, que estuvimos escuchando, esta enseñanza, Señor, cuando
leamos esta carta, nos recordemos y nos ayude, Señor, a volver a recordar lo que ya hemos estudiado y a seguir adelante, Señor, en nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos.